Aló, aló, muy buenas noches. Saludo a todos los presentes. ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan bien? ¿El sonido está bien, hermanos? ¿Pueden confirmar? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Ok, entonces esta noche tenemos un tema muy importante, tema que tiene que ver con doctrina, teología del pacto, y esto va a ser directamente de las escrituras, ¿no? El tema es, ah, vamos a ver aquí. mm, es la promesa de Abraham, la fe y el Espíritu Santo. Es un tema muy importante porque tiene que ver con teología. Una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a la fe cristiana, nuestra fe cristiana histórica, es conocer el pacto. Cuando uno conoce la relación del pacto abrámico y su cumplimiento en Jesucristo, entonces vamos a estar en una mejor posición de entender tanto el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo el pacto con Adán, el pacto prelaxariano, luego hace el pacto con el mismo Adán post-lapsariano, la promesa, el protoevangelio en Génesis 3:15, luego confirma eso en Abraham, el otro pacto prelapsariano, pero es un pacto de la promesa, el pacto de gracia, que lo confirma con sus hijos, Abraham, con Isaac, con Jacob. Y luego el mismo pacto, cuando Dios llama a Moisés para que libere a los israelitas de Egipto, Dios les da las tablas de la ley, ¿no? Que es una promulgación del pacto prelaxariano en el Edén. Entonces, ese cumplimiento de ese pacto, la misericordia que Dios hace al pueblo de Israel cuando los israelitas quebrantaban el pacto de Dios, es en base al pacto abrámico. Si ustedes recuerdan unos últimos videos de atrás, vemos cómo Dios durante el Antiguo Testamento, y eso tienen que entenderlo ustedes bien claro, durante todo el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios fue con el pueblo de Israel. La misericordia de Dios. Si Dios hubiera actuado promulgando su juicio, entonces Dios nunca hubiera perdonado a Israel. Entonces, Dios castigó a Israel. Sus dos grandes invasiones con el imperio asirio y el imperio babilónico implica que Dios castigó, pero no los eliminó por amor a la promesa de sus padres que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Tienen que entender eso ustedes, hermano. En una conversación que ustedes tengan con alguien, ustedes tienen que saber, la mayoría de los evangélicos realmente son iliteratos bíblicos. Los católicos conocen más de su religión que los evangélicos, parece mentira, pero es así. Entonces, nosotros tenemos que conocer nuestra fe histórica, bíblica, porque es la única forma de poder nosotros conversar, transmitir, entablar un diálogo con alguien que demanda fe o razón de nuestra esperanza. Entonces, conociendo nuestra fe, podemos estar en una posición de confianza sólida, de decir, creemos esto
porque la Biblia dice esto. Pero si usted no sabe en qué cree, por eso puse hoy en día en la mañana, tenemos que saber articular nuestra fe, pensar nuestra fe, reflexionar. Es porque estamos en momentos donde hay cantidad de miles de sectas en todas partes y lamentablemente cada secta dice tener la verdad, pero no son realmente parte de lo que es la verdadera iglesia de Dios, el cristianismo histórico. ¿Me entiende? El cristianismo histórico. Vamos a hacer entonces una oración para continuar. Padre Celestial, gracias por esta tarde. Que tu paz y tu amor sea con todos nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Bendita. Que el Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Será el texto hoy día de estudio. Vamos a leer Gálatas del 1 hasta el 14. Gálatas 1 al 14. Y vamos a ver ahí la importancia de conocer nuestra fe. ¿Entiende? La importancia de conocer nuestra fe. ¿Cómo usted puede articular su fe, conversar con alguien acerca de su fe? Y al hacerlo, usted está compartiendo el Evangelio, dando testimonio de su fe de una forma sólida, pero bíblica. ¿Quiere aprender usted eso? Bueno, entonces leamos. Dice Gálatas, capítulo 3, de esta manera. Oh Gálatas insensatos. Estoy leyendo la versión de las Américas. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan insensatos sois? La Reina Valera dice necios. Necios. Hay una palabra muy para necio y para insensato, que no lo ponen aquí porque es muy fuerte, pero que es bíblica, es la palabra estúpido. Básicamente lo que está diciendo Pablo a ellos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues que suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa
del Espíritu mediante la fe. Ahora, este texto es importantísimo, hermano. Porque si se dan cuenta, en todo este texto está hablando de varios temas. Primeramente, de personajes. ¿De quién habla? Menciona, por ejemplo, está mencionando a Jesucristo y está mencionando a Abraham. ¿No? Dos personajes, Jesucristo, Abraham. Entonces, fíjese en la relación de Pablo. Pablo está mencionando a Jesucristo y mencionando a Abraham. ¿Qué más habla Pablo aquí? Pablo, por ejemplo, está hablando aquí a la iglesia que está en Galacia. A los hermanos en Galacia está hablando Pablo, ¿no? Y les está exhortando. Pero mientras va exhortando, Pablo menciona temas muy importantes. Primeramente, Pablo menciona la ley, número 1. Pablo menciona la fe, ¿no? Pablo también menciona el espíritu, ¿no? Pablo menciona la justicia. Pablo menciona la escritura, ¿no? Pablo menciona, por ejemplo, bendiciones y la promesa. Esos son temas bíblicos, teológicos. Cada uno de esos temas, de esas terminologías, nos daría para desarrollar cada uno y nos llevaría horas, tal vez días. Entonces, nuestro concepto, nuestra vida cristiana, se va a nutrir a medida que nosotros podamos entender cada uno de estos temas, hermano. La fe cristiana de usted no está limitada a 1 hora o 2 horas, domingos en la mañana, escuchando un sermón de 45 minutos de un tema tal vez que no está totalmente desarrollado y durante el resto de la semana usted está o estamos nosotros haciendo otros temas. Por eso que usted puede tener 40 años en el Evangelio y ser un niño de un día en conocimiento teológico. Teología es importante, claro. Todos los autores fueron teólogos, ¿no? Todos los autores fueron teólogos porque estaban hablando del conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo usted piensa crecer en su fe cristiana? A través del conocimiento de las Escrituras. Si usted no sabe dar razón de su fe, entonces, ¿cómo usted puede llamarse cristiano? Entonces, el concepto bíblico es totalmente diferente a lo que se ha enseñado dentro del evangelicalismo. El evangelicalismo ha hecho mucho daño a la mente del cristiano común y corriente. El cristiano común y corriente no sabe, es iliterato, y es una vergüenza. Entonces, nosotros, cristianos, porque seguimos a Cristo, ¿no? Cristianos, tenemos que conocer las Escrituras. Desde el punto de vista bíblico, según Pablo en sus cartas a Timoteo, el cristiano común y corriente, crece en el conocimiento de Dios en su iglesia local, lo cual se asume que el pastor, el anciano, los presbíteros, tienen la capacidad de enseñar al cristiano común y corriente, para que ya no sea común y corriente. Cuando digo común y corriente es una forma de decir el cristiano que pues no sabe. Porque el cristiano que no es común y corriente conoce su fe, sabe lo que cree, sabe dónde está su esperanza fundada, sabe compartir con alguien que le hace una pregunta. ¿Entiende? Sabe decir, esto es lo que yo creo, y así la Biblia se enseña. Esto lo vamos a ver aquí, porque es el mismo problema que pasaron los de Galacia. Por ejemplo, los de Galacia, empieza Pablo, versículo 1, diciendo, Gálatas insensatos, necios, ¿no? Es con estupor.
De ahí viene la palabra estúpido. O sea, no es insulto, sino le está diciendo, ¿están locos? Es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Oiga, ¿ustedes están locos? ¿Quién los ha fascinado? O sea, ¿quién los ha engañado? Ustedes que han visto a Jesucristo que fue presentado públicamente crucificado. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿En dónde tienen la mente, la cabeza? Se les presentó a Jesucristo en poder. Yo le hago una pregunta. ¿No se aplica eso hoy en día en muchas sectas evangélicas? En muchos grupos que se llaman cristianos. Estamos hablando de la iglesia en general. Yo quiero que se ponga en el lugar de los Gálatas. Pablo enojadísimo. Versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar. Y este es el tema de su carta, de ese capítulo 3. Este es el tema central. La pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por lo de oír con la fe? Ese es el tema. Ese es el tema que Pablo trata de explicar, exponer otra vez, pero al mismo tiempo exhortando, pero al mismo tiempo explicando por qué es importante saber si lo que se recibió ha sido por las obras de la ley, teología o pacto de obras, o por oír con la fe, pacto de gracia. ¿Entiende? Ya no estamos, no podemos y no quiero que lo haga usted más. Escúcheme bien. Frasecitas evangélicas. El evangelicalismo ha hecho mucho daño y ha creado ignorancia entre sus mismos adherentes. Es una teología de frasecitas. Sonríe, Cristo te ama. ¿No? Sonríele que Él vive. Y cosas así. Dame la mano que mi hermano serás. Qué lindo. Hermanos, la cantidad del número de sectas evangélicas en América Latina no significa fuerza. Mucha gente dice, mira, se convirtió a Cristo. Qué bonito. Gloria a Dios. Realmente eso no significa nada para mí. Desde el punto de vista bíblico, la iglesia, el cuerpo local, la iglesia local, debe crecer, debe entender cómo nosotros somos los herederos de las bendiciones que Dios dio a Abraham. Mucha gente no sabe, el evangélico no sabe. Para el evangélico la teología es, ¿no? Acepta a Cristo y vive y todo estará bien. No, hermano. La Biblia nos enseña algo diferente. Pablo, aquí vamos a aprender algo muy importante en cuanto a la fe cristiana. Pablo le dice a los Gálatas, ¿ustedes están locos? Dígame, dígame. ¿Recibieron el Espíritu cumpliendo toda la ley o por la fe? Buena pregunta, ese es el tema. Ahora, después que hace esa pregunta, ¿no? En el versículo 3, Pablo empieza una exhortación, pero terrible. Mira lo que dice. Tan insensatos, o sea, necios, necio, 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 necio. Y dijo, tan necios. No solamente necios, tan superlativos, o sea, ustedes están super necios, insensatos.
Un necio es una persona estúpida, porque está necio, no entiende, es cerrado de mente, no entiende razones, necio, insensato, que es lo opuesto a sensato. Una persona sensata es una persona equilibrada. Bueno, el insensato es lo opuesto, es una persona totalmente alborotadora. Un cristiano alborotador, ¿se imaginan? Que no tiene la capacidad de poder comprender su fe. Eso es lo que está pasando. Pablo está diciendo a las Gálatas, ustedes no saben nada. Es terrible. ¿Y qué es que les dice? Bueno, sigue, habiendo comenzado por el Espíritu, porque así empezaron, vais a terminar ahora por la carne, en el sentido Espíritu, fe, carne, la ley. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es, habiendo ustedes empezado bajo el pacto de gracia, ustedes van a terminar bajo el pacto de obras. El pacto de obras trae muerte, el pacto de gracia trae vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces Pablo está enojadísimo. Pablo dice, no, Pablo les está exhortando a los Gálatas. ¿Y qué más dice? Dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que fue en vano. 5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros. Vuelve a repetir la pregunta. El tema central es la pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley? Otra vez, por segunda vez lo hace, pregunta Pablo. ¿O por oír con la fe? ¿Lo hace por las obras de la ley, pacto de obras? ¿O lo hace por oír por la fe, pacto de gracia? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿en qué pacto están ustedes? ¿Están viviendo en el pacto de obras? Porque si es el pacto de obras, ya están muertos, porque trae maldición. Pacto de obras es muerte, porque nadie se puede justificar por las obras de la ley. O ustedes recibieron el espíritu de vida bajo el pacto de gracia, quiere decir por fe. Ese es el tema de Pablo. Y al decir el tema de Pablo nos está dando a entender qué es la fe cristiana, qué es la vida cristiana. No estamos viviendo bajo el pacto de obras, estamos viviendo bajo el pacto de gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Porque los judaizantes entraron en la iglesia local en Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo entonces comienza, a partir de versículo 6, comienza a explicar por qué está diciendo eso Pablo. O sea, Pablo se está dando otra vez el trabajo de repetir lo que los Gálatas ya habían escuchado. Por eso es que Pablo dice, qué insensatos son, qué tienen en la cabeza. ¿Qué tienen en la cabeza? Empiezan en el espíritu y van a terminar en la carne. Pero tan insensatos y necios son ustedes. ¿Acaso no entienden que el espíritu se suministra por la fe y no por las obras? Entiendan, Gálatas, no sean insensatos. Eso yo me imagino que Pablo se pone así. La carta de los Corintios, por ejemplo, no, Pablo, tremendo, era una físicamente, no era intimidante, pero sus palabras eran poderosas. Por eso que él tenía enemigos, le odiaban a Pablo. Y no solamente los judíos, sino cristianos. Porque decían, bueno, este hombre nos para regañando. Bueno, sí, porque no están haciendo lo que él les enseñando en cuanto a la vida cristiana. Él no podía felicitarlos cuando ellos estaban viviendo bajo el pacto de obras, habiendo empezado con el pacto de gracia. ¿Entienden entonces, hermanos, esto que Pablo está tratando de decir? Si usted no entiende que la vida cristiana, y más adelante Pablo está repitiendo esto, porque es lo mismo que está pasando hoy en día en las congregaciones, la iglesia, en la cristiandad, el cristianismo
el cristianismo, una de las razones principales por la cual existen sectas, miles, miles y miles de sectas, algunas heréticas, ya, de hecho, apóstatas, es porque no entienden que la vida cristiana no es bajo el pacto de obras, sino bajo el pacto de gracia. ¿Me está entendiendo usted, hermano? Ahora, ¿cuál es la relación con el Espíritu? Mira lo que dice. Pablo está explicando a ti. Versículo 8. Perdón, 7. Perdón, 6. Ah, así, dice Pablo. Abraham, aquí el así empieza, ¿no? A entrar a una ah, explicación. A Abraham, Pablo va ahora a Génesis 12. Fíjese cómo Pablo empieza el principio, porque Pablo ya quiere que los Gálatas entiendan y usted también entienda. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, bien interesante, ¿no? Esto, porque ah, es lo que explicación. Muy bien. Cuando Pablo le dice esto a los Gálatas, Pablo tiene en mente entonces las promesas, ¿no? Las promesas que Dios dio a Abraham. Y esto lo vamos a ver. En Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Ahora, Pablo empieza en Génesis 15:6, escúchame bien, como su punto de partida para explicar a los Gálatas y a nosotros que la fe cristiana, que nuestra vida cristiana no está dependiente del pacto de obras, sino más bien del pacto de gracia. Y eso se ve, Pablo, según Pablo, en Génesis 15:6. Fíjese la hermenéutica de Pablo, ¿no? Pablo en 15:6, en hebreo, perdón, citando Génesis 15:6, dice así, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Es lo que empieza Pablo. Luego dice, por consiguiente, versículo 7, aquí es mira Pablo cómo está argumentando. Pablo quiere justificar, quiere que los Gálatas entiendan que la fe cristiana no se basa bajo el pacto de obras, sino más bien bajo el pacto de gracia, que es por fe. Dice 7, por consiguiente, sabed por tanto, Valera, que los que son de fe, escuchen, porque ya esa fe está conectada a Gálatas 15, perdón, a Génesis 15:6. Yo quiero que ustedes subrayen. Está conectada a Gálatas 15, perdón, a Génesis 15:6. Los que son de esa fe de Abraham, ¿no? Estos son hijos de Abraham. Entonces, fíjese la conexión que hay. ¿Cómo Pablo conecta, ¿no? La justificación que Dios le da a la fe de Abraham. Génesis 15:6. Y Pablo dice, así como
Abraham tuvo fe en las promesas de Dios y Dios le justificó. Por lo tanto, dice, los que son de fe, dice, los que son de fe, no de la ley, no de la ley, no de la ley. Los que son de fe, dice, estos son hijos de Abraham. Ahora, bien interesante esto, porque esa es una declaración teológica, hermanos. Cuando dice hijos de Abraham, está Pablo conectándonos a una promesa hecha siglos atrás, en donde Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Dios, dice la Biblia, reconoció la fe de Abraham con justicia, no las obras de Abraham, sino su fe. Entonces, Pablo toma ese pacto que Dios hizo a Abraham como la promesa, escuche bien, en donde abarca y nos vincula a nosotros como cristianos. Y entienda bien este concepto. Por eso que los que somos de la fe de Abraham, no por genealogía física, sino por fe, escuche bien, somos los hijos verdaderos de Abraham. Ahora, hasta ahí dicen, bueno, si es cuestión de fe, pues yo también creo en las promesas, soy hijo de Abraham. Bueno, hasta ahí es general, pero veamos más adelante, porque Pablo está tratando de argumentar para que los Gálatas entiendan que el espíritu que se recibe no es por el pacto de gracia, perdón, por el pacto de obras, sino por el pacto de gracia que Dios hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo justifica por fe, no por obras. Eso, entonces Pablo lo que está diciendo es, mi argumento, Gálatas, no parte de mi interpretación del texto, está diciendo Pablo. Mi argumento parte de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y que cuando Abraham confió en Dios, Dios lo tomó como justicia. Lo justificó. Entonces, Gálatas, cuando ustedes entiendan eso, van a ver de que el espíritu que se nos ha dado no es porque hemos hecho obras de la ley, sino porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Porque es el tema central. Ahora, ¿qué es lo que dice más adelante? Fíjese en el versículo 8. Pablo apela a la escritura. Dice, y la escritura, fíjese, previendo que Dios justificaría, ¿no? Previendo que Dios justificaría. ¿Dónde está esto? A ver. Ok. A ver, ¿dónde está el versículo 8? Previendo que Dios justificaría a los gentiles. Ahora, ¿dónde dice la escritura eso? Bueno, vamos a ver. Versículo 8. Vamos a ver en dónde está. Bueno, primeramente empieza en Génesis 3:15.
¿Qué dice Génesis 3:15? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El protoevangelio, la promesa. El protoevangelio. Ahora, ¿qué más dice? En Génesis 12, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y aquí viene la promesa. Y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Entonces vemos aquí en Génesis, este es Génesis 12. ¿Ves? Exactamente lo que Pablo está hablando en Gálatas 3. Cuando, según Pablo, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, Pablo lo interpreta como el evangelio de Jesucristo. ¿Sabía usted eso? El evangelio, porque dice buenas nuevas, evangelion, evangelio de Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios le da esa promesa a Abraham, Pablo interpreta eso diciendo que la escritura lo anunció de antemano, previó, que es pre, antes lo vio, lo preanunció, que la promesa que Dios hizo a Abraham, que en ti serán benditas las naciones de la tierra, se estaba refiriendo a los que son de la fe de Abraham. Nosotros, los creyentes en Cristo. Ahora, algo bien importante, esa promesa que Dios hizo a Abraham no fue una promesa que se iba a abrogar con la venida de la ley 400 años más tarde. Pablo está vinculando la promesa que Dios le hizo a Abraham con el evangelio de Cristo. Y Pablo dice que el evangelio se le predicó a Abraham en ese mismo momento. Por eso, Dios justifica a Abraham en base a su fe, no en base a sus obras. Y como Dios justificó a Abraham en base a su fe, Pablo dice, los que son de fe son hijos de Abraham, implicando, todo hijo es heredero de las promesas. Y ya que somos hijos de Abraham, ¿qué cree que heredamos? Heredamos la bendición de Abraham. ¿Se dan cuenta? Las implicaciones teológicas están claras ahí, están implícitas. Somos herederos por fe de las bendiciones de Abraham en virtud de que somos hijos de Abraham. Y somos hijos de Abraham en virtud de que somos de fe, no de obras de la ley.
Porque por las obras de la ley vino la muerte. No porque la ley es mala, sino porque somos tan imperfectos que al tratar de cumplir la ley, nos sentenciamos a muerte. Entonces, porque no podemos cumplir la ley, la justicia es por la fe. Versículo 9 dice, así que, otra vez repite lo que dice más arriba, que los que son de fe, fíjese, son bendecidos con Abraham. O sea, somos bendecidos porque somos hijos de Abraham. Sí, en el antiguo pacto tenemos que entender, por eso que la teología pactal es tan hermosa, hermano. Dentro de la teología del pacto, la bendición al padre de familia, al padre, pasa a los hijos. Por lo tanto, es inconcebible, eso se ha mal enseñado entre los evangélicos, la decisión individualizada de fe. No hay decisión individualizada de fe. En el sentido, bueno, voy a dejar que mi hijo crezca para que él acepte a Cristo. No hay tal cosa en las escrituras. En las escrituras, todo está en base al pacto. Y en el pacto, cuando Dios hace el pacto a una familia, involucra a todos de la familia, incluyendo a los niños. El sello y la señal pasa a los hijos. Cuando Dios llama a Abraham, le da la señal de la circuncisión como signo que es parte del pueblo de Dios y tenía que circuncidarlo a los 8 días de nacido como parte de ser parte del pueblo de Dios. Abraham no le dijo, bueno, Señor, yo no sé si ellos van a creer en ti, voy a esperar que tengan 40, 50, 70 años a ver que hagan la decisión de aceptarte. No existe eso. El mismo pacto en Abraham con los sellos y señal se aplica ahora a nosotros porque somos descendientes espirituales de Abraham, en donde somos herederos de las bendiciones espirituales, y eso que somos herederos de las bendiciones espirituales es para nosotros y nuestros hijos. Y el sello y la señal ahora es el bautismo. Entonces, el bautismo ya se aplica a niños y niñas, porque es sello y señal del nuevo pacto. Antiguamente era la circuncisión. Ahora eso ya no existe. La circuncisión espiritual será en Cristo, pero el sello y la señal viene a ser el bautismo. En la familia, el padre, la madre y los hijos. Los hijos son bautizados porque son parte del pacto. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Entonces, creemos nosotros en un bautismo de adultos cuando uno acepta ser parte de la iglesia de Cristo, en Cristo, y si hay hijos, ellos entonces también son bautizados porque son parte del pacto según la teología pactal que nos enseña. Y eso corre por todas las escrituras. Casas se bautizaban cuando aceptaban a Cristo. Y es hermoso, porque no existe, en una casa no puede existir que el padre o la madre son cristianos y que los hijos sean paganos esperando cuando sean grandes que ellos acepten. No, no existe eso. La casa es un pacto, entonces los hijos también se bautizan en virtud de la fe de los padres, como sucedió en Abraham. Entonces, Abraham está diciendo a los Gálatas, no sean necios, piensen. Ustedes empezaron en el pacto de gracia y ahora van a acabar en el pacto de obras. ¿Ustedes qué cosa creen? ¿Que recibieron el Espíritu por las obras de la ley? No, ustedes recibieron por la fe. Y les voy a explicar algo. Así como Abraham fue justificado por su fe,
Dios le contó como justicia. Así también los que son de fe son hijos de Abraham. Fíjese, son hijos de Abraham. Quiere decir que somos herederos de las promesas que Dios dio a Abraham. Y esas promesas que Dios dio a Abraham es para nosotros y para nuestros hijos. Así se cumple la promesa, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero ahí no termina, Pablo. Dice, porque todos los que están bajo la ley, advertencia, Gálatas, están bajo maldición, pacto de obras. Pues escrito está, maldito todo el que permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, lo mismo que pasó en el pacto prelaxariano con Adán, cuando Dios le dijo, tú podrás comer de todos estos árboles, pero del árbol que esté en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque tú morirás ciertamente. Ese es un pacto preadámico, prelaxariano. Y ese pacto se republicó en las tablas de la ley, porque Dios dio las tablas de la ley para que Israel los cumpla y viva, pero nadie ha cumplido la ley. Por eso estaban bajo maldición. Y el versículo 11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Miren, Pablo lo está diciendo. Nadie. Cuando dice nadie significa que es todos, por eso Pablo dice en Romanos 1, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué dice la paga del pecado es muerte? Porque cuando hay ley hay pecado. Conocimiento del pecado. Entonces, como nadie cumple la ley, pues somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Entonces, como nadie puede ser justificado ante Dios tratando de cumplir la ley, porque es imposible que lo hagamos, nadie lo hizo. Porque es evidente, dice, que el justo vivirá por la fe. ¿No? Ahí dice, porque es evidente que el justo vivirá por la fe. ¿Dónde dice eso? En Habacuc 2:4. Pablo está citando al profeta Habacuc en 2:4. Dice, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, Pablo, conocedor de las escrituras, dice que así como Abraham fue justificado por la fe y Dios manda que su casa, escuchen bien, escúchenme bien, sean parte del pacto, circuncidando a niños y a los varones ser parte del pacto. Así también hoy, escuchen bien, el pacto abrahámico, porque ahí lo dice Pablo, así como Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, el creyente en Cristo es justificado por la fe. Las promesas de Abraham pasan a nosotros y a nuestros hijos. Escuchen bien, escuchen bien. Los que fueron los que fueron circuncidados con Abraham, escuchen bien, no garantiza la salvación. Simplemente que son parte del pacto del pueblo de Dios. Circuncisión no salva. Porque vemos más adelante cuando Dios rescata a los egipcios, judíos circuncidados, y se quejan con Dios, Dios los mata. De igual manera, en una casa cristiana, bajo el pacto abrámico,
Biblia. No estoy hablando del concepto bautista, que no creen en eso. Yo he sido bautista por muchos años, pastor bautista, y sé lo que estoy hablando antes de ser presbiteriano. El bautista no cree en el bautismo de niños, prefiere mantener a sus hijos paganos, porque piensa erróneamente que el niño a cierta edad va a aceptar a Cristo. Dos errores. Uno, que si el niño se muere a los 2 años sin aceptar a Cristo. Que si crece, pero no quiere aceptar a Cristo. Ese no es el plan bíblico. El plan bíblico es que siendo nosotros herederos, escuche bien, esto es teología bíblica, reformados creemos. Si usted no cree, no crea. Pero quiero que escuche bien esto, porque esto me hizo salir de ser bautista a aceptar lo que la Biblia enseña. Y no he sido bautista por 1 año, he sido bautista por años. La Biblia enseña que al ser nosotros herederos de la bendición de Abraham, por implicatura, la misma promesa que Dios dio a Abraham es para mí y para mis hijos. Yo no tengo que esperar que mis hijos tengan 99 años de edad para que recién digan, a ver, voy a aceptar a Cristo. Porque no se basa en eso la promesa. La promesa es para ti y tu familia. Y tu familia incluye a los hijos. Los hijos no tienen que creer para bautizarse. Solamente los adultos. El que cree y es bautizado. Sí, pero un niño no cree. Bueno, vayan y prediquen el evangelio bautizándoles. Mateo 28:19. Vayan y prediquen el evangelio, discipulen, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Primero bautizo. Y enseñándoles. Después, catequesis. Catequesis. ¿Saben qué es catequesis? Enseñar al niño. Enseñar al niño. ¿Significa que el bautismo le va a salvar? Absolutamente no. Pero son parte del pacto. ¿Por qué? Porque existe la iglesia visible que nosotros conocemos. Usted va a una iglesia local, hermano, ¿cómo está? Muy bien, hermanito. Un abrazo, un beso y qué bien, gloria a Dios. Visible. Pero existe la iglesia invisible en donde Dios solamente sabe quiénes de esa iglesia visible son realmente salvos. En una iglesia de 100 miembros no implica que los 100 son salvos. Usted no sabe. Asumimos que son salvos. Pero ¿quién en realidad sabe? Dios. Por eso en la teología reformada existe dentro de la eclesiología, la iglesia visible que nosotros vemos, ¿no? Usted, mi hermano, mi hermana, ¿cómo está? Gloria a Dios, ayunamos, comemos. Pero existe la iglesia invisible en donde Dios el Padre solamente sabe quiénes son realmente los elegidos y quiénes no. Eso no nos corresponde a nosotros. Yo no voy a ir a mi iglesia y decir, a ver, déjame ver si tú eres salvo o no. No nos corresponde. No podemos mirar corazones. Pero Dios sí. Se lo dejamos a Dios. Entonces, siguiendo con el tema de Gálatas, no nos salgamos del tema con esto del bautismo, porque no es en realidad el bautismo. Yo estoy leyendo esto. Quiero que se centren conmigo en esto. Quiero que se centren conmigo en esto. El tema aquí no es el bautismo. Solamente hice porque vi que alguien puso ahí. Pero no nos salgamos del tema, sino nos convertimos en troles. No me gusta el troll. Soy experto en eso. Tengo experiencia en eso cuando se salen del tema. Vayamos al tema de acá. Dice aquí, el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, aquellos que quieren vivir bajo la ley. Pues escrito está, maldito el que no permanece en las cosas escritas.
Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. 11. Nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Ya lo hemos visto, Habacuc 2:4. Pablo sabía que el justo es justificado no porque yo hice bien, sino por mi fe. Lo conecta a la fe de Abraham. Versículo 12. Sin embargo, fíjese, la conjunción de contraste. Sin embargo, implica una conjunción de contraste. Sin embargo, lo cual implica que va a poner otra idea diferente, contraria a lo que ya hizo. Por eso dice, sin embargo, ¿no? Dice, la ley no es de fe. Claro, Pablo está explicando a los Gálatas porque los Gálatas no entienden, son insensatos. Versículo 1, insensatos. La ley no es de fe. ¿Por qué no es de fe? Porque la ley dice, el que las hace vivirá. Pacto de las obras prelaxariano en el jardín del Edén. Usted tiene que entender eso, hermano. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que esté en medio del huerto, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Obras, ¿no? Obras. Porque si tú comes, morirás. La condición de la vida eterna de Adán y Eva estaba dependiendo de sus obras. Pacto pre-lazariano. Por eso dice ahí, el que hace vivirá por ellas. 13. Cristo. Entonces Pablo ahí ya inserta a Cristo. Pero fíjese cómo entra Cristo. Dice, nos redimió. La palabra redimir es comprar algo para liberarlo y ponerlo en su estado natural. Los esclavos eran redimidos cuando alguien compraba su libertad y sean otra vez hombres libres. Entonces, Pablo está usando una terminología jurídica para comprar, para dar a entender que estamos nosotros esclavos y que Cristo compra nuestra esclavitud para hacernos libres de la esclavitud. En este caso, la esclavitud es la maldición de la ley. Pacto de obras. El que está sin Cristo está bajo el pacto de obras. La única forma de salir del pacto de obras es que Cristo compre nuestra libertad. Nos compre para ser libres. ¿Cómo lo compró? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, esa muerte es el precio que Él pagó para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Entiende ahora, hermano, el Evangelio? Vuelvo a repetirlo. Cuando Cristo murió en el Calvario, Él pagó el precio para comprarnos, para liberarnos, para redimirnos de la maldición de la ley. Porque todo el que está colgado en un madero es maldito. ¿Con qué propósito? 14, y eso es bien importante. Y aquí Pablo termina el argumento esperando que los Gálatas entiendan. No sé si lo entendieron. Se asume que se entendió. Bueno, solamente Dios sabe. Pero esto es lo que dice Pablo. A fin de que en Cristo, esto está terrible y tremendo, la bendición de Abraham, Génesis 12, Génesis 15. Fíjese, en Cristo, ¿ok? En Cristo. ¿Viniera quién? Dígalo. A los gentiles. Coma. Para que recibiéramos, propósito, la promesa del Espíritu. Y fíjese, aquí ya Pablo lo remata. Mediante la fe. ¿No le llena de gozo a usted eso? Honestamente, mires al espejo. A mí me llena de gozo. Porque Pablo está explicando a los necios, gálatas, insensatos, cabeza dura,
tercos, que la bendición de Abraham se cumpla en Cristo, para que a través de la fe en Cristo recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Qué significa eso? Número uno, refuta por completo la teoría pentecostal de que se necesita una segunda bautismo del Espíritu para hablar en lengua. Eso es falso. Aquí lo está diciendo Pablo. Y número dos, que se necesita otra experiencia de santidad. Aquí lo refuta Pablo. Pablo no habla absolutamente de primera, hablar en lenguas, segunda, bautismo del Espíritu. No, no, no. Esa teología no sirve. Pablo está hablando de que la promesa del Espíritu se viene por la fe en Jesucristo. Una sola vez. Es por fe, es no por obras. Entonces, Pablo con esto está tratando de explicar a los Gálatas necios, tercos, insensatos, de que el Espíritu no se recibe por las obras de la ley, sino más bien por la fe. Pacto de gracia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta parte lo tienen que tener en cuenta ustedes. Porque está nuestra justificación ligada a la justificación de Abraham en Génesis 12. Pablo lo dice ahí. Somos hijos de Abraham y como tales herederos de las bendiciones de Abraham que se cumplen en Cristo. Y el que esté en Cristo por fe recibe la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios, que así es. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, que en el nombre de Jesús, tu palabra que es más cortante que espada de dos filos y que nunca regresa a ti vacía, haya alimentado la mente y el corazón de los hermanos en Cristo y de aquellos que tal vez van a escuchar más adelante, y que todo esto sea para entender que la promesa que diste a tu siervo Abraham es la misma para nosotros, que lo recibimos humildemente por fe en tu Hijo, Cristo Jesús, quien nos compró de la esclavitud de la maldición de la ley cuando Él murió en el madero, haciéndose el maldito, porque Él llevó nuestras cargas. Pero ahora somos libres en Jesús, el Cristo, y en su nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes, ahora y siempre.